pasar un buen día. WCGB 1060 presenta Enriqueciendo tu vida, para enriquecer tu vida y la de tu familia. Buenos días, amigo. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti en esta hermosa mañana del miércoles. Hoy estamos a 16 de marzo de 2011 y me acompaña aquí en el estudio, el gran estudio de WCGB, el doctor José Colón. Él es doctor en educación y también es pastor de la Iglesia Metodista y también dirige un ministerio que se llama Neanicos, que está dirigido a la juventud. José, buenos días, Dios te bendiga. Muy buenos días, Jackie, a toda nuestra radio audiencia. Saludos desde el otro lado de la bocina a todos los que están allá. Pues eso es así, hemos bajado desde allá de San Juan, pues yo siempre, tú lo sabes, que siempre busco la excusa de venir para acá, porque esto es lo que a mí me gusta. A Lorenzo está en los controles y Madrid está monitoreando todo lo demás. Y quiero comenzar, para que vayas calentando los motores, ¿verdad? Y poniendo tu cerebro a pensar y a ver quién es el que va a llamar con las preguntas. Estaremos discutiendo los hallazgos de la tesis doctoral de José acerca de los efectos que tiene en un varón adolescente el exponerse a material sexualmente inapropiado. Y los efectos que esto tiene, ¿verdad?, en su adultez, y también qué repercusiones tiene esto para nosotros en la iglesia, amigo que nos escuchas. Así que está pendiente. Recuerda que los números son el 787-837-1060, 837-1060, y estamos en vivo también a través de ustream.tv, /channel, WCGB. Comencemos con la palabra de Dios, José. Dice así aquí en la segunda epístola de Timoteo. Dice así, capítulo 3, uno de mis favoritos, que habla de los peligros de los últimos días. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Más adelante dice aquí en el versículo 10, dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Y también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución, persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Más adelante dice así, mira qué tremendo: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñaros lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es en esta búsqueda, ¿verdad?, de la verdad y en el escudriñar de la palabra, cuando el Señor nos limpia, nos trae, nos redime y pone estas inquietudes en nosotros. Y José, yo tengo que decirte que desde que te conocí, le doy gracias a Dios. Y yo te conocí a ti la vez que fuimos a ese evento que se llama Ojos de Pacto, y yo quedé sumamente impactada por esa preocupación tan grande que Dios ha puesto en tu corazón y esa responsabilidad que, dicho sea de paso, creo que descargas muy bien.
todo para la honra del Señor. Y esta preocupación tan grande con esta exposición, que en Puerto Rico hay tanta exposición a la pornografía, como dicen por ahí, soft porn, a diario, donde quiera que estamos, mientras guiamos nuestro carro, estamos comprando cualquier revista. Lo que tú ves en las portadas, lo que se habla en televisión, en radio, es realmente impresionante. Y ciertamente en la iglesia ya está empezando a aflorar, creo que está más notable, la iglesia está más activa en el asunto de ya hablar más abiertamente de este tema, que es necesario tocarlo. Por fin. Por fin, por fin, gracias al Señor. Y eso es algo que yo llevo muy adentro y que intereso que podamos usar estas ondas radiales para arrojar luz en este asunto. Cuéntame, José. Y digo por fin porque es un tema que varios ministerios llevan años trayéndolo, pero hemos ido empujando el tema, creando conciencia, y ahora es que por fin la iglesia está abriendo sus puertas a hablar de estos temas, porque se está dando cuenta de que esto es un problema más serio de lo que se cree. Por ejemplo, se le llama también, se le conoce como el pecado oculto, esto de consumir material pornográfico. Yo tuve la oportunidad a través de Nianicos, dando las conferencias de pornografía, estamos hablando en un periodo de 4 años, del 2002 al 2006, yo estuve visitando varias iglesias de todo Puerto Rico, de todas las denominaciones, y hice una encuesta con un grupo de 1.496 cristianos. Estamos hablando de 1.500 feligreses. Y la encuesta reveló que el 91.7%, o sea, el 92% de nuestros feligreses han tenido acceso a material pornográfico. O sea, que estamos hablando una mayoría, casi la totalidad, todos, casi todo. Y la edad promedio en que los varones aquí en Puerto Rico, de esa misma muestra, han tenido su primera exposición a material pornográfico es a los 10 años y las niñas a los 12. Y lo otro interesante es que el 95.6% de todos estos 1.500 cristianos tuvieron acceso al material antes de los 18. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que un material que se conoce como material de entretenimiento para adultos, ¿quiénes lo están consumiendo? Los menores. Los menores. Y yo, pues claro, en el ámbito cristiano, religioso, eclesiástico, pues obviamente yo tengo que dar un mensaje de que no, que esto es un material que no se debe ver. Pero cuando estoy en un contexto ya académico, profesional, con profesionales, en otras áreas, en otros ambientes, yo siempre lo que digo es, mira, yo no vengo aquí a condenar, si tú como adulto quieres ver material pornográfico, pues esa es tu responsabilidad como adulto y tú asumes las consecuencias. Pero el problema es que los adultos no están teniendo cuidado con ese tipo de material, no lo están supervisando y están permitiendo que los menores tengan acceso. Y por eso a nivel secular, a nivel siempre en el ámbito profesional, siempre hago ese énfasis porque hay veces que en el mundo secular quieren pensar que es que ya vienen aquí los religiosos, los conservadores. Y esto no es cuestión de ser religioso, de ser conservador. Estamos hablando de menores de edad y eso está tipificado como un delito en el Código Penal de Puerto Rico. No se puede exponer a menores de edad este tipo de material. Entonces, ahí es que nosotros entonces comenzamos a abrir puertas dentro del mundo secular profesional para crear conciencia de esta realidad, porque a nivel secular también, por ejemplo, hemos escuchado barbaridades, incluso personas que se cantan y se autoproclaman sexólogos o sexólogas, que hasta en una ocasión llegaron a recomendar, y eso fue público, una sexóloga que recomendaba a los padres que vieran material pornográfico con los hijos, para que los hijos utilizaran eso como material de educación sexual con los hijos. O sea, tú puedes creer cosa igual. ¿Sabes? Como sexólogos se encargan de promocionar por ahí, no, para avivar la chispa del sexo en la pareja, pues recomiendan a los matrimonios ver material pornográfico. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene una responsabilidad muy grande porque como la iglesia tampoco ha asumido su responsabilidad de educar a lo que es el pueblo de Dios sobre lo que es una sexualidad sana conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, como la iglesia no ha asumido esa responsabilidad y no quiere hacerlo, ¿qué pasa? Tenemos un grupo de creyentes que están faltos de una educación de una sexualidad sana
¿Y a dónde van a buscar? ¿A dónde van a recurrir para esa información? Van a recurrir al mundo, van a recurrir a la pornografía, a todo lo que cualquier otra persona pueda decir. ¿Y qué sucede? Por eso es que ya es tiempo de que la iglesia tome postura, tome posición, abra sus altares, abra los espacios en la iglesia, los estudios bíblicos, incluso un domingo en la mañana, hablar de estos temas abiertamente, porque la realidad es que tenemos muchos feligreses que están atados a esta conducta. Dicho sea de paso, el asunto que está bastante caliente por ahí, que vamos a seguir, ¿verdad?, exponiendo con unos eventos que vienen de camino, se trata de la ventana 414 y la urgencia que tenemos en la iglesia de atender a los niños entre las edades de 4 a 14 años, evangelizarlos para que vengan a los pies de Cristo y proteger nuestra niñez. De hecho, también el sexo fue creación de Dios. Amén. Es un regalo de Dios en el contexto del matrimonio. De modo que estamos sumamente mal informados, creo yo, ¿verdad? A través de todo lo que a lo que nos exponemos, incluso sin querer, en nuestro diario vivir, porque estamos en el mundo. Es correcto. Y entonces, pues, José, en cuanto a los hallazgos de tu tesina, esto está sumamente interesante, muy interesante. Curiosamente lo has hecho dirigido más bien a los efectos en los varones. En los hombres, pues los hombres son más visuales que las mujeres. No solamente que los hombres sean más visuales, sino que toda la investigación apunta a que este mercado de la pornografía, a quien va dirigido principalmente es a los varones. Correcto. Y las estadísticas que se tienen prácticamente lo que confirman es que quienes más consumen este tipo de material son los varones. Y pues como tenían que delimitar la población que iba a investigar, pues por eso me fui por el lado de los varones, pero las féminas lo están viendo igual. No, definitivamente. Yo te tengo una pregunta en cuanto a esos hallazgos que tú hiciste cuando tú fuiste a las iglesias de todas las denominaciones. La exposición que tienen la mayoría de las personas en la iglesia, ¿es a través de qué? ¿Del internet? ¿Cómo es esa? ¿Dónde usualmente es que está el talón de Aquiles de este asunto de la exposición a este material? Ahora mismo, en la época que estamos viviendo, en estos precisos momentos, la exposición principal es todo lo que tiene que ver a través de la internet. ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo tiene celular. Los celulares se conectan a internet. Correcto. No te venden un celular si no tienen el plan de data, que es el plan de internet. El internet te lo venden hasta en la compañía de cable TV y tienes acceso en tu casa al internet hasta a través del mismo televisor. Las mismas tabletas estas, los iPads y todas esas cosas, también se conecta a internet. Los mismos PSP, que son los videojuegos, los juegos de video de los niños, las consolas de video, de videojuegos, se conectan a internet. O sea que donde quiera que hay un cable de LAN, de conexión de internet, o donde quiera que hay señal Wi-Fi inalámbrica, ahí está la pornografía, porque ese es el medio de mayor difusión ahora mismo de esta industria. Y el asunto del efecto de la pornografía y todo este material, ¿verdad?, sexualmente explícito e inapropiado, porque sencillamente es inapropiado, realmente repercute en yo creo que hasta en un sentido de culpabilidad terrible en la persona que está que lidia con eso, que lucha con esa adicción, y se siente culpable y sucio, ¿no? Es algo tan sí. Uy, lo interesante es que precisamente cuando venía de camino yo venía reflexionando. De hecho, tuve que coger el celular y grabarlo en un voice note, porque parece que el Espíritu Santo me iluminó cuando venía de camino y yo decía, wow, a mí nunca se me había ocurrido esto. Y es que la línea entre lo sexual y lo espiritual no es finita, es transparente. ¿Sabes? Estamos hablando de que estos dos conceptos, sexualidad y espiritualidad, van de la mano, van tomados de la mano. Simplemente con ver la imagen que Dios utiliza para referirse a la unión de Cristo con la iglesia, ¿cuál es? Que al final de los tiempos vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Y qué es lo que viene después de la boda? Hay que consumar, ¿no? El honeymoon. Claro. Por lo tanto, mira la imagen que Dios utiliza cuando desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el tema que se va espiritualmente hablando de la unión de Cristo con la iglesia es de índole sexual. ¿Sabes? Cómo la mística, lo que es el misterio de esta unión entre un hombre y una mujer, todo lo que implica que ya no son dos, sino que son uno, que es un solo cuerpo, que honroso sea en todos el matrimonio. Pues yo venía de camino pensando de que espiritualmente la persona cuando cae en el consumo de material pornográfico, ¿qué es lo que está haciendo? Está separando lo que es la sexualidad
sana, responsable, conforme a la voluntad de Dios, y la sexualidad es para practicarla en pareja. ¿Qué sucede? Ahí es donde tú vas a obtener el mayor placer establecido por Dios, donde vas a tener la mayor satisfacción sexual, espiritual en esa unión. ¿Qué sucede? A través de lo que es la industria pornográfica, a través de lo que se está promulgando a nivel cultural, lo que es el libertinaje sexual, que I'm okay, you're okay, y todo el mundo, pues, si te hace feliz, hazlo, disfrútatelo. ¿Qué es lo que sucede? Se ha tergiversado y se ha querido fraccionar lo que es la sexualidad y delimitarlo solamente hacia lo que es el placer sexual. Entonces, ¿qué sucede? Se va aislando a la persona, se torna en un acto individual, personal, solitario. ¿Y qué sucede? La persona nunca va a adquirir la satisfacción plena sexualmente hablando cuando tú practicas la sexualidad solo, ya sea viendo pornografía. La otra conducta que va de la mano con la pornografía es el autoerotismo, ¿verdad? O la masturbación, como más se conoce popularmente. ¿Y qué sucede? Espiritualmente la persona, el Espíritu Santo y nuestro espíritu se tienen que redarguir, se tienen que contristar porque está enfrascado en una dinámica sexual, en una experiencia sexual incompleta. Y por eso es que yo entiendo que el Espíritu Santo redarguye a esa persona, le da un sentimiento de culpa, vergüenza, todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo conforme al plan, al diseño que Dios estableció. De hecho, resulta también que yo por lo menos me crié en la iglesia y mi experiencia siempre fue que siempre es un poco extrema, ¿no? Si lo haces vas al infierno, si no lo haces vas al cielo. Entonces, si en el desarrollo, yo digo, sexual normal de la persona, hay ciertas cosas, curiosidades, comportamientos, y uno no sabe qué hacer ni qué decir, porque la iglesia tampoco es muy explícita en el sentido de, y esto se puede hacer, esto no, y porque entonces como que es un... Mira, es que difícil. Sí, es difícil, pero es precisamente por eso, porque como siempre se ha tratado como un tabú, siempre se ha tratado la iglesia. Yo considero que la iglesia es la gran responsable de que la sexualidad esté tan tergiversada, porque la iglesia no se ha apropiado de un regalo tan precioso como es la sexualidad. Entonces, desde siglos atrás, a quien se le ocurrió decir que el sexo era pecado, es del diablo, es del mundo, definitivamente no era cristiano cuando hizo esas aseveraciones, porque son todas incorrectas. ¿Qué sucede? Ahí es que el enemigo se sirvió con la bandeja de platino y cogió y destruyó, ha descuartizado, desmembrado, ha tergiversado todo lo que es la sexualidad. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te fijas bien, yo venía meditando en el camino y digo, ¿por qué es natural la curiosidad hacia lo sexual? Es que desde niños, desde adultos, es la misma curiosidad que tenemos hacia lo espiritual. O sea, todo el mundo, hasta los ateos y los que no creen, tienen curiosidad con lo que es el mundo espiritual. Por eso está todo el mundo buscando distintos tipos de espiritualidades. Pues lo mismo sucede, esa curiosidad hacia el área sexual, porque es algo que nos une a lo divino, ¿sabes? Y vuelvo, insisto, el testimonio bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, todo el tiempo está el tema sexual entre líneas. ¿Qué sucede? La palabra dice que tenemos que ser como niños para ir al cielo, y cuando nosotros analizamos lo que es la sexualidad vista desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva conforme a la voluntad de Dios, nosotros vamos a descubrir muchas cosas, y es el error que se tiene de identificar o enmarcar la sexualidad solamente con lo que se hace a través del cuerpo, con lo que se hace a través de los genitales. Y es que la sexualidad no es eso es una de las muchas dimensiones de la sexualidad, porque la sexualidad involucra todo lo que es la autoestima, la autodefinición de la persona, lo que es el respeto, el compañerismo, la libertad, la confianza. O sea, que cuando lo vemos dentro del contexto de la sexualidad, obviamente dentro del matrimonio, dentro de la pareja, pues ¿qué sucede? Ahí es en medio de todas esas dimensiones, que son dimensiones que no son nada nuevo. Esas dimensiones, por ejemplo, yo la cito, yo doy una conferencia sobre las dos, cantando una sexualidad bíblica saludable. Y yo utilizo las 12 dimensiones del doctor Patrick Carnes, que él habla de las dimensiones de la sexualidad saludable.
Y lo que hago es que lo fundamento con base de Cantar de los Cantares. Ese libro, y a través de Cantar de los Cantares, todo lo que es la experiencia sexual está enmarcada en muchos aspectos, que es ella sentirse segura, sentirse acompañada, que ellos los dos tienen libertad de expresarse sobre sus cuerpos, porque hay pasajes completos, un capítulo completo que ellos hablan del cuerpo completo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Sentirse en la libertad de hablar así, sentirse en la libertad de comunicar sus necesidades, expresar, por ejemplo, su firmeza en sus valores. Por ejemplo, en el texto del capítulo 2 que dice que no dejen que las zorras dañen los viñedos, eso se refiere a no adelantar, a no despertar los deseos sexuales antes de tiempo, antes del momento, que es dentro del matrimonio. Así que por eso cuando vemos todo esto dentro del contexto de que lo sexual va más allá de los órganos genitales, que va más allá del cuerpo, pues entonces ahí es que vemos lo que es la comunión. O sea, la misma comunión que espiritualmente tenemos con Dios, esa misma comunión la podemos tener con nuestra pareja, y cuando tenemos esa unión espiritual con nuestra pareja, unión sexual y espiritual, nos unimos a lo santo, nos unimos a lo divino. Claro. Primeramente también quiero mandarle un saludo al pastor Ángel Esteban, que nos llamó para felicitarnos por el programa, que dice que es tan necesario en estos tiempos. Quiero ir un poquito más específico a los hallazgos que tú traes en tu tesis. Muy interesante los diferentes los participantes que tuviste en tu investigación, y el tipo de acercamiento a lo que es la sexualidad, despertar este asunto de la sexualidad en los niños. Por ejemplo, uno fue, a pesar de que no estuvo expuesto a material sexualmente inapropiado, sí vio, él era niño, él sí estuvo expuesto a los cuerpos de sus hermanitas y de su madrastra de niño. También hay otros que pues tuvieron exposición más tarde en la vida, a los 15 años. Hubo otro que fue un niño muy promiscuo desde los 5 añitos, y tuvo pues experiencias con ambos sexos, ¿verdad? Con varones y con hembras. Otro estuvo expuesto desde los 7 a 8 años más o menos a material inapropiado sexualmente, y tuvo su primera experiencia sexual a los 14 años. ¿Cómo manejamos esto? Háblame un poco más de estos hallazgos, porque son diferentes los casos. Yo creo que todos tocan, ¿verdad? Todo el mundo, creo que hasta cierto punto they can relate. Se pueden relacionar con este tipo de hallazgos. Amigo, quiero que sepas que nos puedes llamar anónimamente al 787-837-1060 si tienes alguna pregunta de cualquier tema. Así que pues tenemos 2 horas, fantástico. Pereira nos acaba de dar su hora, así que tenemos 2 horas para hablar. Esto está fabuloso. Aleluya. Está malito de la garganta, así que un saludo a Renecito y que te mejores, mi santo. Qué bien, saludos, pastor. Vamos a hablar un poquito de esto, de los hallazgos que tú trabajaste en esta investigación. Pues mira, para hacer una introducción, nuestra investigación fue una investigación de carácter cualitativo. Que esto lo que implica es que fue una investigación bien profunda, porque nos permitió profundizar más en este evento, en esta situación que es nuestro foco de investigación, que era el efecto de la pornografía en la conducta sexual de los adolescentes. O sea, eso es lo que nosotros estamos investigando. ¿Qué sucede? Para yo poder fortalecer los hallazgos y darle un carácter de más seriedad a la investigación, y tener las fuentes de información que fortalezcan y sostuvieran los hallazgos y las conclusiones, yo tenía que encontrar varias fuentes de información. Una de las maneras de conseguir información, pues obviamente es a través de entrevistas. Yo hice un acercamiento a 6 varones, pero no es solamente entrevistar. Los 6 varones son adictos a la pornografía. Pero el detalle está que para tener más información, esos 6 varones tenían que participar de algún grupo de apoyo. Yo conseguí 2 grupos de apoyo que se reúnen en el área metropolitana, u otro grupo se reúne en el área central de la isla, y se reúnen también en el área sur, acá en Ponce también. Tienen otro de esos grupos, se reúnen. Y de todos esos grupos estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5 grupos de varones que tienen problemas de adicción a la pornografía, adicción al sexo. Pues hicimos una invitación abierta.
Y a esa invitación respondieron estos 6 varones. Respondieron 8, pero a fin de cuentas terminamos con 6 individuos, 6 participantes. Y el otro detallito era que la razón por la que tenían que estar participando de este tipo de grupo es porque una de las herramientas de trabajo y de sanidad y de restauración de estas personas es que tienen que redactar como un diario, como un inventario, donde ellos van a redactar sus experiencias vividas con todo lo que es el material pornográfico, sus experiencias sexuales. Por lo tanto, no solamente ellos me están brindando la información a través de la entrevista que yo le estoy haciendo, sino que también ellos me están dando, aparte de la entrevista, información que ya ellos tenían redactada, sus diarios de vida, de experiencias sexuales con el material pornográfico. O sea que ellos comparten conmigo este material escrito que les pertenece a ellos, privado. Muy íntimo, sí. Con íntimo, esa es la palabra, donde ellos tienen redactado ahí toda su experiencia. ¿Qué sucede? Me dan ese material antes de las entrevistas. Así yo puedo corroborar la información que me dieron por escrito y la información que ellos recopilo a través de las entrevistas. ¿Qué sucede? Ya ahí tenemos una fuente grandísima de información. En entrevistas nada más fueron 20 horas de entrevistas entre los 6. Un total de 200 páginas de espacios sencillos de entrevistas. Y depurar toda esa información y sacar lo medular, lo más importante para la investigación, ahí es que comienzan a surgir todos estos elementos que tienen en común ellos. Y de ahí es que entonces nosotros sacamos todo lo que son los hallazgos y tenemos los resultados y los podemos compartir. Vamos a una pequeña pausa. Así que para este tema está bueno, está calientito, así que recuerda que vamos a estar aquí otra hora más. Así que prepárate, nos puedes llamar anónimamente al 787-837-1060 y también nos puedes enviar tu pregunta a través de ustream.tv, /channel, /WCGB. Dios te bendiga, estamos aquí en tu cadena radial, La Roca. Nuevamente les damos la bienvenida a Cultura Financiera. Qué gusto que nos acompañe. Les saluda Milenka Peña, con el cariño de siempre, y dándole las gracias por estar con nosotros y también dando las gracias al doctor Panasiuk, que está en los estudios el día de hoy. Milenka, qué placer estar aquí escuchando estas buenas preguntas que nos han llegado de todo el continente. Exactamente, y les recordamos, aprovechamos para decirles que a través de nuestro sitio de internet, que es culturafinanciera.org, la gente puede dejar sus preguntas, ¿no? Exactamente, recuerde, culturafinanciera.org. Esta nos llega desde Puerto Rico, desde San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. Claro que sí. Adrián nos dice, mi esposa y yo no tenemos un salario fijo. Yo soy músico y ella gana una comisión vendiendo productos. ¿Cómo podemos tener un presupuesto, ahorrar y pagar nuestras deudas si nuestro ingreso mensual nunca es el mismo? Bueno, yo crecí en una situación como esa porque mi papá también era un empresario, una persona de negocios, y nunca yo vi un salario fijo en mi casa. Él era un vendedor, si vendía, comíamos, si no vendía, y orábamos. Orábamos para terminar el ayuno, digo, ¿no? Hacían dieta forzada. Sí, crecimos espiritualmente en esos tiempos, ¿no? Pero la verdad es que uno puede crear un presupuesto cuando uno tiene un salario de esa manera, en la que a veces uno tiene más dinero, a veces uno tiene menos. Lo que yo le recomiendo en este caso, y viniendo de Puerto Rico especialmente, ¿no? Que es una economía más estable, con menos inflación, ese tipo de cosas. Yo les recomiendo a ellos que miren cuáles fueron sus entradas en los últimos 12 meses y luego hagan un promedio de entradas de los últimos 12 meses. Claro. Entonces, ese promedio, ese número que le va a dar de promedio, lo usen como la base para su presupuesto familiar. Que digan, ok, algunos meses hicimos 3,000, otros meses hicimos 5,000, otros meses hicimos 7,000. Y otros no hicimos nada. Y otros no hicimos nada, ¿no? Pero el promedio es 4,300. Ok, entonces basemos nuestros gastos en 4,300. Algunos meses nos va a sobrar plata y esa plata que nos sobra la ponemos en el banco para pagar por esos meses en los que vamos a hacer poquito dinero y necesitamos dinero, ¿no? Entonces, durante las vacas flacas, estamos hablando de vacas, no de flacas. De las vacas flacas. No nos metamos en problemas, porque cuando digas gordas, ya no, las vacas gordas es diferente. Entonces, en el tiempo de las vacas gordas, ahorramos para cuando vienen las vacas flacas, ¿no es cierto? Y así balanceamos el presupuesto. La otra cosa que le recomiendo a los empresarios también que hagan, es que si no quieren tomar el presupuesto, tomen el mes de menor entrada
de todo el año. Eso me parece una muy buena idea. Entonces, si tú tomas el mes de menor entrada, porque como yo te decía antes, ¿no? Si algunos meses entran 3,000, otros 5, otros 7. Cuando tú le preguntas a un empresario, ¿cuánto estás ganando? Uy, nosotros estamos haciendo como $7,000, ¿no? Exactamente. Pero porque la tendencia es siempre tirar para arriba, ¿no? Entonces, pero si tú te acostumbras a vivir con 3,000, cada vez que haces un poquito más del mínimo, entonces te queda dinero para poder ahorrar a mediano plazo y a largo plazo, y como nos decían hace un ratito atrás, para pagar deudas que se nos han acumulado del pasado. Lo que yo también les preguntaría, y aquí de costadito, es ¿por qué tienen deudas? Y ese es el tema para otro programa de radio, porque el tema de las deudas tú sabes cómo es, pero uno tiene que identificar, ok, ¿por qué tenemos estas deudas? Y vamos a asignar entonces ese excedente que vamos a recibir todos los meses a vivir con un mínimo o con el promedio y a pagar las deudas para ser libres y no tener esos dolores de cabeza nunca más. Amigos, antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que ganó varios reconocimientos a nivel internacional y que continúa siendo uno de los más vendidos en Latinoamérica. Me refiero al libro ¿Cómo llego a fin de mes? Es sin duda una pregunta que todos nos hicimos alguna vez. Búsquelo en su librería favorita. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Esta es una producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org. De vuelta aquí a los estudios de WCGB, la 1060, The Rock Radio Network. Mi nombre es Jackie, Dios te bendiga y he venido desde San Juan con nuestro amigo el doctor José Colón. Estamos hablando de los hallazgos de su tesina doctoral acerca de los efectos en los adolescentes sobre el material sexualmente inapropiado. ¿Cuáles son los efectos que esto tiene? Habíamos hablado de que es una investigación cualitativa y que ya después que había recopilado los testimonios, sus diarios escritos y también las preguntas que tú les hiciste y las 20 páginas que tú recopilaste hace espacios 200 espacios sencillos. Después que tú depuras todo eso y sale lo neurálgico para tu investigación, háblame de tus hallazgos. Pues mira, si nos vamos a ir directamente a los hallazgos, son sumamente interesantes. Número uno, yo, como toda investigación, ¿verdad? Siempre hay que tener unas preguntas de investigación. Esas preguntas son las que van a guiar todo el proceso de la investigación. Yo tenía 4 preguntas específicas. Número uno, ¿cómo la pornografía afecta tus creencias sobre la sexualidad en la adolescencia? O sea, ¿cuáles son tus actitudes, tus pensamientos? Todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿verdad? Con los pensamientos, mentalmente, etcétera. Segunda pregunta, ¿cómo afecta tu conducta sexual haber sido expuesto a material pornográfico? ¿Cómo la pornografía incide o afecta tu conducta sexual en la adolescencia? Tercera pregunta, ¿cómo ahora como adulto esa experiencia que tuviste con la pornografía en la adolescencia afectó tus creencias sobre la sexualidad? Y cuarto, ¿cómo ahora como adulto la pornografía afectó, la exposición a la pornografía en la adolescencia afectó tu conducta sexual ahora como adulto? Hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? En la adolescencia, las creencias sobre la sexualidad, interesantemente, todo lo relacionado a lo que son, a lo cognitivo, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo. Lo primero que surgió entre todos ellos era vergüenza y miedo. Y la vergüenza desde 2 partes. Número 1, vergüenza por estar accediendo a este tipo de material porque algo le decía como que eso no es correcto, eso no está bien. Pero vergüenza también a ser hallado, a ser descubierto. O sea, ellos tenían una vergüenza todo el tiempo de que si alguien se entera que yo estoy viendo esto. Porque lo interesante es que los 6 participantes que yo tuve, todos eran estos nenes que no mataban ni una mosca en la escuela, eran los nenes modelos, eran los nenes que le daban hasta la medalla de cooperación en la escuela, en su barrio, en su comunidad, en el caserío donde se criaron, ellos eran los nenes modelos que los mismos miembros de la urbanización o del caserío los protegían, los de residencial, para que no se dañaran, porque ellos eran lo bueno del caserío. Y cómo entre todos ellos la vergüenza de que descubrieran. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo el narrativo de eso. En la adolescencia yo era un muchacho que me consideraba tímido e inseguro.
Okay. Por eso es que gran parte del tiempo me la pasaba solo o aislado. Aunque para todos, tanto en la escuela, la iglesia o el barrio, era el nene bueno, era solo eso, apariencias, con la intención de buscar aprobación y aceptación. En aquella época me consideraba introvertido, reservado, guardaba muchos secretos y ocultaba mis problemas. Por esa misma timidez era que a mí se me hacía muy difícil interactuar con otras personas, pero mucho más difícil con las féminas. No tenía muchos amigos y tendía a aislarme por miedo a ser maltratado o rechazado. O sea que vemos este niño que es hacia adentro, todo hacia adentro. Pues por eso expresaban vergüenza y miedo. Y mucha vergüenza de ser descubiertos viendo este tipo de material. Segundo aspecto es la impresión. Todos coincidieron en cuánto les impresionó a ellos en esa edad tener acceso a ese tipo de imágenes. Cuando yo les pregunté en las entrevistas cuál fue la imagen que más te impactó, la imagen que más te chocó, todos coincidieron en que fueron imágenes catalogadas como material obsceno, imágenes relacionadas a lo que son las conductas parafílicas, o sea que eso es un trastorno mental. Ellos mencionaron que las imágenes que más le impactaron cuando por primera vez vieron dos mujeres juntas, cuando vieron seres humanos practicando el bestialismo con animales, cuando vieron relaciones incestuosas de familiares, sexo entre familiares, y todas esas cosas, sexo hasta con ancianos. Y todas esas imágenes le causaron una impresión grandísima en estos menores. Tercero, fue el elemento de la sustitución. Sustitución en el sentido de que mentalmente ellos se sustituían por el actor varón. Y ellos se imaginaban que eran ellos quienes estaban teniendo relaciones sexuales con la actriz porno en las películas. Ellos se imaginaban también sustituían en el sentido de que en sus fantasías introducían a esa actriz porno, la introducían en sus fantasías como si ella estuviera en la cama con ellos. Otro me decía que él lo que hacía era cambiarle el rostro, cambiarle la cara. Y este cuerpo bien bonito de esta actriz porno, él entonces le ponía la cara de una vecina, de una tía, de la hermana, de alguna conocida, y se daba ese elemento de sustitución. Cuarta creencia o sentimiento que estuvo siempre, la culpa, la angustia y el arrepentimiento. Eso, todos ellos en la edad de adolescencia se sintieron así. Y por último, el deseo. Y aquí hago énfasis, deseo. Solamente el deseo de imitar lo mismo. Porque algunos se quedaron con el deseo y lo dejaron ahí en el deseo, no llegaron a realizar el acto. Otros tenían el deseo, lo intentaron, pero no lo pudieron lograr. Y otros lo desearon, lo intentaron y lo lograron. Okay. Así que eso es en cuanto a las creencias. En cuanto a las prácticas sexuales, número uno, ellos imitaban lo que vieron. Yo tengo un refrán que yo utilizo en las charlas cuando voy a las iglesias que dice, te vas a cansar de ver y vas a querer hacer. Claro. Y muchos de ellos imitaron los actos, literalmente, no solamente los actos, sino el lugar. Porque si habían escenas que eran en sexo público, sexo en un parque de pelota, en un patio, cosas así, pues ellos también procuraban hacer sexo público. La masturbación compulsiva fue lo segundo que salió mucho en los hallazgos, donde yo les preguntaba, por ejemplo, cuál era tu intención principal, cuál era tu motivación principal para ver pornografía, y los 6 dijeron a viva voz, masturbarme. ¿Sabes? Y la otra pregunta que hice, ¿qué era lo más que tú disfrutabas hacer mientras veías pornografía? Y todos coincidieron también que era la masturbación, o sea que la masturbación va de la mano. Tercera práctica sexual eran la fantasía. Ellos se daban a un mundo de fantasía y estaban constantemente fantaseando y dándole vuelta a todo esto en la cabeza. El término bíblico que se utiliza es la lujuria. O sea, la lujuria es la capacidad que todos tenemos de desnudar o tener relaciones sexuales con una persona en la mente. Cuarta práctica sexual era la intensificación. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, en el alcoholismo y en las drogas como la tolerancia. ¿Sabes que el alcohólico empezó con una cervecita y después un six-pack y después una caja y después sigue aumentando la dosis y la cantidad y la potencia del alcohol? Pues lo mismo sucedió con ellos. Empezaron con revistas de educación sexual, entre comillas, que encontraron en las gavetas de sus mamás, pero después siguieron viendo material más fuerte y más fuerte y más fuerte. Claro. Y por más tiempo, no solamente material más fuerte, sino por más tiempo de exposición. Claro. Y por último, en cuanto a las prácticas sexuales, el aislamiento.
ellos se aislaban porque la pornografía te aísla, porque es una conducta que es privada, que es personal y tienes que hacerlo solo. Así que esas eran las 5 prácticas sexuales: imitar, la masturbación, la fantasía, la intensificación y el aislamiento. Cuando vamos entonces a analizar la trascendencia ya como adultos en sus creencias sexuales, la primera que surgió fue cómo ahora como adultos ellos están ahora viendo las consecuencias y están sopesando las consecuencias de sus actos, de sus experiencias. Ese mismo sentido de culpabilidad que estabas hablando inicialmente, de lo que ellos sentían a nivel cognitivo, etcétera, eso se arrastra incluso en su adultez. Ese mismo sentimiento de culpabilidad, vergüenza, etcétera, los persigue etcétera, el resto de la vida. Los persigue. Los persigue el resto de la vida. O sea, que no se quedan allá atrás. No. Te digo que una de las preguntas que yo les hacía era, tú ahora como adulto, si tú tuvieras la oportunidad de montarte en la máquina del tiempo, que sabemos que no existe, pero si pudieras transportarte a tu edad como adolescente y estás tú solo como adulto, contigo como adolescente de frente, tú hablándote a ti mismo, ¿qué consejo tú te darías? Tú ahora como adulto que ya viviste toda esta vida, que pasaste todas esas experiencias y te encuentras contigo justo en ese momento que vas a tener tu primera exposición a material pornográfico, ¿qué tú te dirías? Interesantemente, uno de los casos que jamás olvidaré, uno de los participantes, él comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo me quedé en una pieza, yo tuve que parar la entrevista, parar la grabadora y esperar a que él se desahogara. Cuando él se compone nuevamente, lo primero que sale de su boca es que busque ayuda rush, as soon as possible, lo antes posible. Acto seguido yo le pregunto, ven acá, ¿qué fue lo que te causó tanta emoción, tanto sentimiento? Y él me dice que precisamente esa es la fantasía que yo siempre he anhelado tener y es la fantasía que yo sé que nunca se cumplirá. Yo daría lo que fuera por volver a mi adolescencia y no haber puesto una mano encima de ese material. Wow. Por todas las consecuencias, todo lo que eso trajo en mi vida. Así que eso es parte de sopesar las consecuencias. Segundo, el arrepentimiento. Volvemos ahí. ¿Cómo se arrepienten de haber visto ese material? ¿Cómo se arrepienten de haber estado atado a ese material? Tercero, la desesperación por dejarlo. ¿Sabe? Que ellos quieren dejarlo, pero no pueden. O sea, que es una atadura realmente. Es una atadura se siente porque como una atadura, ¿no? Es una atadura simple y sencillamente porque es una adicción. La pornografía tiene la capacidad de tornarse en adictiva por un simple y sencillo hecho. Y es que la persona cuando es expuesta a material pornográfico, al excitarse sexualmente en el cerebro ocurren unos cambios bioquímicos donde se liberan unos neurotransmisores, es el término correcto, especialmente unos péptidos, y hay uno especialmente que se llama la endorfina. ¿Qué sucede? La endorfina, si usted escucha bien la terminación fina, está molecularmente es idéntica a drogas como la morfina y la heroína y los opioides o el opio. ¿Qué sucede? Esa droga la produce el cuerpo. Entonces, morfina y heroína, 2 drogas superpotentes, drogas que utilizan para personas que están ya en... Y que te enganchas y no hay quien te suelte. En enfermedad terminal, por ejemplo, la morfina. Pues, ¿qué sucede? La persona crea adicción, no es a la foto, no es al video, es al químico que libera el propio cuerpo. Entonces, no solamente eso, sino que la endorfina, eso es en el cerebro, pero envía una señal a la glándula adrenal y la glándula adrenal produce una hormona que se llama la epinefrina. Y la epinefrina corre por toda la sangre, o sea que tiene 2 químicos superpotentes, sin mencionar aquí la dopamina, las encefalinas y todas esas hormonas y químicos que están corriendo por el cuerpo, y a lo que la persona crea adicción, dependencia, es a los químicos que su propio cuerpo produce. Por eso es tan difícil. Se han hecho investigaciones y se ha demostrado que es más fácil romper el vicio de la heroína que el vicio de la pornografía. O sea, así de potente es esto. Así que esa desesperación por dejarlo, no lo pueden dejar. De eso se trata una adicción, es la pérdida de control ante una conducta. Cómo sus relaciones sociales se afectaron, tanto en su trabajo, en las escuelas, con las amistades, sobre todo familiares, con sus familiares, la comunicación con sus padres, con sus hijos, ahora de adultos, con sus esposas, y por último, el potencial
de cometer actos delictivos. Digo el potencial porque algunos de ellos llegaron a estar a ley de nada de cometer actos que aparecen en el Código Penal, pero no lo hicieron. Pero estuvieron ahí cerquita. Este tipo de delitos al que tú haces referencia son típicamente de delito sexual o puede ser comportamiento criminal de cualquier índole. Delitos sexuales. Especialmente delitos sexuales. Para darte un ejemplo, el potencial específico en uno de los participantes, él me dijo, ya yo comencé a mirar niñas. Oh. Ya ahí, aunque no lo está haciendo ni lo ha hecho, pero simplemente con ya tener eso en mente. Pero yo tengo que hacer la aclaración de que el hombre no lo dijo así, tirado para atrás, como que orgulloso de lo que... No, le estoy hablando de que este hombre lloraba, gemía, y me decía, mire, pastor, ¿sabe? Hay veces que yo quisiera tomar literalmente la Biblia y donde dice que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Y yo he querido arrancarme los ojos porque ya yo estoy cansado, y todo esto entre lágrimas y sollozos. Ya yo estoy cansado de mirar a la gente como yo las miro, ¿sabes? Y eso es nada más en las creencias, la trascendencia en las creencias. Por último, la trascendencia en las prácticas. Ok, ¿qué sucedió? Ya como adultos ellos continuaron con esa conducta. O sea, ellos continuaron viendo material pornográfico, continuaron practicando la masturbación, recurrencia a la fantasía. Uno de ellos decía, la chava pornografía es la que me ha dañado a mí. La chava fantasía, perdón, es lo que me ha dañado a mí porque está constantemente fantaseando. Y él decía también, yo estoy loco porque alguien se invente una pastillita que tú te tomes y te borre todas esas fantasías de la mente. O sea, así de impactados estaban ellos con lo de la fantasía. Sí. Tercer punto, pues obviamente la adicción a la pornografía, que ya lo mencionamos. Cuarto, problemas con sus parejas, ya casados o solteros que no consiguen pareja. Problemas con sus parejas que se enteraron de estas prácticas de sus esposos. Problemas con sus parejas porque de practicar la masturbación y la pornografía los llevó a otras conductas, como por ejemplo solicitar servicios de prostitución, ir a práctica de voyerismo. Uno de ellos por poco lo llegaron a arrestar, pero no encontraron causa y lo soltaron porque estaba en una playa tomando fotos, y precisamente eso era lo que hacía. Tomando fotos para ir para dar rienda suelta a su lujuria. Y por último, conductas de riesgo. Ahí es donde entran las conductas de riesgo, de la prostitución, de poder enfermarse. Uno de ellos practicó el sexo, ¿cómo se dice? El sexo anónimo. Así que todo este tipo de prácticas son conductas de riesgo también. Hablando añadiendo a esto que estás mencionando, una amiga de Ponce llamó hablando mencionando que, y esto es cierto, muchas veces yo lo he escuchado, que la mayoría de los asesinos en serie en algún momento siempre han tenido adicción a la pornografía, curiosamente. Y siempre empezaron con ese... Lo interesante es que ese comentario que hace la hermana, que es un comentario que surge cuando Ted Bundy está en Death Row, está ya a punto de morir, y él le concede una entrevista a James Dobson, si mal no recuerdo. Correcto, creo que fue Dobson. Pero ¿qué es lo que sucede? Contrario, aunque existe la posibilidad, y sí existe la posibilidad de que una persona llegue a esa práctica, porque el mismo Ted Bundy decía que él veía material pornográfico antes, durante y después de secuestrar, violar, matar a sus víctimas. Pero interesantemente, el doctor Victor Klein, que es un experto en el área en los Estados Unidos, que trabaja con víctimas de abuso sexual, con personas con problemas con la pornografía, en su experiencia clínica, él determinó que la consecuencia mayor de ser adicto a la pornografía no es la probabilidad o la posibilidad de cometer un crimen o convertirse en un Ted Bundy de la vida, sino más bien la alteración de las relaciones íntimas, familiares y matrimoniales. Que eso es aunque es una posibilidad, no es lo que sucede con la mayoría de las personas. Porque mira lo que sucede. Esto es una conducta que te aísla, te separa. Correcto. ¿Qué pasa? El que practica eso se tiende a aislar, se queda solo. Al no desarrollar sus destrezas sociales, su capacidad social, es gente que le tiene miedo a la gente.
No se atreve a acercarse a la gente porque como estuvo todo el tiempo solo, relacionándose con una imagen, con una foto en 2 dimensiones, no era una persona como tal, todo el tiempo relacionándose con un mundo de fantasía, no desarrolla sus destrezas sociales y no se atreve a hablar con las personas. O sea, que este tipo de conducta más bien lo que hace es que te aísla, no es que te expone a. Está la posibilidad, y sí, no la descartamos, que te puede llevar a... pero no es lo común, no es lo más que ocurre. Yo los conozco a ellos y yo conozco miembros de todos estos grupos que yo mencioné desde el principio y son personas que son de la iglesia. La mayoría de ellos son de iglesia y son gente bien tímida, son gente bien aislada, introvertido. O sea, que es gente que está atada a esta conducta precisamente porque lo que hace es enfocar en el individualismo. Así que, aunque existe la posibilidad, yo diría más que se da en la niñez y en la adolescencia de menores de edad que ven la pornografía y quieren imitarlo. ¿Y con quién lo van a imitar? Con otros menores. Ahí sí se pueden dar casos de abuso sexual. Y es muy común. Eso sí que es bien común en menores. Estos hallazgos están sumamente interesantes. No cabe duda, ¿verdad?, de que este tema empieza y no acaba, porque eso es así. Amigos, si estás escuchando, tienes alguna pregunta, si has sido expuesto a material sexualmente inapropiado en tu adolescencia, en tu niñez, o si has sido víctima de algún tipo de, ¿verdad?, de abuso sexual, quieres compartir algún tipo de inquietud o pregunta, lo puedes hacer anónimamente llamando al 787-837-1060. Incluso el doctor siempre también ha estado disponible para cualquier tipo de, incluso hasta consejería. Así que no dejes de llamar, que él con mucho gusto atiende tu llamada también luego del programa. Recuerda también que hay esperanza. Esto no es algo en lo que estás sumido y hundido y no hay esperanza, no hay salida, no hay esperanza, y estaremos hablando de los recursos que existen, de lo que se puede hacer y de que esto es algo que no estás solo. No se te olvide eso, no estás solo, a pesar de que tal vez te puedas sentir un poco solo. Lorenzo, ¿podemos ir a una pausa musical? Pues fantástico, vamos entonces a tomar una pausa. Recuerda, el 787-837-1060 y también a través de ustream.tv, /channel, /WCGB. Y recuerda que estás aquí en tu cadena radial, La Roca.
WSGB, Juana Díaz, Ponce. Y aquí en vivo, mi nombre es Jackie, aquí en el estudio con nuestro amigo el doctor José Colón, hablando de los efectos de la pornografía en los jóvenes, especialmente en los varones, y cuáles son las consecuencias que esto tiene, ¿verdad?, en la adultez. Dicho sea de paso, no estás pensando algo raro, pero sí hubo un pequeño temblor de tierra de magnitud 4.7. Esto fue al oeste de Puerto Rico, entre Santo Domingo y nuestra querida isla de Puerto Rico. Así que nada, para que lo sepas, aquí yo por lo menos lo sentí, pero como estábamos hablando, pues yo me quedé tranquila. Así y recuerda el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bueno, esta amiga, antes de continuar con estos hallazgos, José, que están fascinantes, esta amiga anónima de Coamo nos pregunta si la masturbación es pecado. Esta es la pregunta, yo digo, clásica, ¿no? Esta es la pregunta clásica. Bueno, yo siempre voy de que no es tan fácil y la respuesta a esa pregunta no se contesta con un sí o un no. Uh-huh. Yo por lo menos en mis intervenciones en cuanto relacionadas a esta práctica, yo lo que digo es, yo tengo una conferencia aparte sobre eso y podemos estar hablando 3 horas sí. del tema. Es que más que enfocarnos en el acto, yo lo que me enfoco es en el antes y el después. Okay. Y vamos a lo que es la prevención y lo que es la educación, y por eso yo creo mucho en mi texto favorito es Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo primero que yo digo es, ¿qué es lo que lleva a una persona a practicar este tipo de conducta? Y lo que se ha encontrado es que las personas que más practican esto, número 1, es porque se sienten solas. Son personas que se sienten solas. Segundo, lo practican porque los efectos físicos que acompañan lo que es la experiencia del orgasmo causan una sensación de alivio, de relajación en la persona. Y hay muchas personas que utilizan el acto simplemente como para anestesia, es como para anestesiar el dolor, para anestesiar, bajar sus niveles de estrés y de ansiedad. Y ahí es donde yo voy. O sea, si tú estás haciendo esto simplemente para bajar los niveles de ansiedad y de estrés, mira, la Biblia es bien clara y nos dice que echad toda vuestra ansiedad sobre mí, yo tendré cuidado de vosotros. Así que eso es otro aspecto. El otro aspecto, ¿verdad? Es a dónde te puede llevar. La conducta de la masturbación puede llevarte a tornarse compulsiva. Y la persona se queda atada a este tipo de conducta. Lo otro, Dios no creó la sexualidad para practicarla tipo llanero solitario. Si no, hubiera dejado a Adán solito en el Edén y no hubiera creado a Eva. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, pues ahí. Lo otro, para practicar la masturbación, aunque la masturbación, si vamos a ser claros, en la Biblia en ningún sitio dice no te masturbarás. No lo dice porque es que no lo dice. La realidad es que para poder practicar la masturbación tienes que practicar la lujuria. Y la lujuria sí es pecado, es correcto, ¿verdad? Que es la capacidad que todos tenemos de desnudar o tener relaciones sexuales con una persona mentalmente. Así que, porque el que hace eso no está pensando en un atardecer en Rincón, no, lo dudo ni muchísimo. En un plato, en una mixta de arroz con habichuela, bistec cebollado y tostones y una rajita de aguacate por el lado. O sea, tienes que estar pensando en una persona, en el acto sexual con una persona. Así que ahí es donde radica el pecado, si vamos a utilizar el término pecado. Ajá. En lo que es la lujuria. Pero es un tema que es bien escabroso. Sí. Se puede abordar desde muchas áreas y lo que siempre digo y con lo que comienzo es, no existe un consenso ni religioso, ni científico, ni de ninguna otra área de las ciencias humanas que sobre el acto de la masturbación, ni lo que lo causa, los efectos. Y nada, así que no existe un consenso. Ahora mismo yo te puedo estar diciendo lo que te dije y en el próximo programa sale alguien y dice que eso es normal. ¿Sabes? Así que no hay un consenso y yo lo que digo que es que el que pregunta por lo general, el Espíritu Santo te redarguye, pienso yo, ¿verdad? Sí, es correcto. Porque no es una conducta que Dios creó para tú practicarlo, la sexualidad solo. Y pues siempre va a haber alguien solo. Yo digo, pregúntate por qué estás solo. ¿Sabes? ¿Qué áreas en tu vida le tienes miedo, le tienes pavor a las relaciones? ¿Tuviste experiencias traumáticas en la adolescencia, en la niñez, en la juventud? Y por eso ves el sexo como algo malo, feo, y por eso no quiero establecer relaciones con personas y por eso lo hago solo. ¿Sabes? Es algo más complicado que eso y no
no acostumbro despacharlo con un es o no es pecado. Ajá. Y bueno, hemos estado discutiendo los hallazgos de tu investigación, de los efectos de la pornografía, ¿verdad? En estos jóvenes, en estos hombres. Y qué consecuencias acarrea esto ya, ¿verdad? En su conducta sexual también de adulto. Una pequeña nota aclaratoria: la red sísmica cambió su estimado de la intensidad del terremoto, del temblor que hubo aquí hace un momentito, es de 5.1, ¿verdad? En la escala de Richter. Así que nada, para que tengas eso y tengas la información correcta, y no hay ningún peligro de ningún tipo de maremotos ni nada por el estilo para Puerto Rico ni las Islas Aclarar Vírgenes, que esa intensidad es un temblor. Eso es así, no un terremoto, es un temblor. Así que para que tengas eso pendiente. Entonces, José, recuerda también que las líneas están abiertas. Llámanos con tus preguntas. Lo puedes hacer anónimamente, no hay ningún tipo de inconveniente. El 787-837-1060. Y seguimos con los efectos. De esta... Pues básicamente, Jackie, en toda la información que recopilamos, hay unos efectos específicos, efectos sociales, o sea, lo que tiene que ver con las relaciones, los estudios y los deportes. Eso está dentro de los efectos sociales. ¿Cómo? Sí, la cara de Jackie vale 1,000,000. Me imagino que los que están allá también, pero les explico ahora. Además de eso, los efectos emocionales, los efectos adictivos, los físicos, porque hay efectos físicos, y los cognitivos, lo que tiene que ver con la mente. Y en el caso de los efectos sociales, en las relaciones, todos ellos coincidieron, mis 6 participantes, en que esto de la pornografía le trajo problemas con la familia, problemas en la iglesia, problemas con otras personas. Uno de ellos fue muy infiel en sus relaciones y él está seguro que eso aportó muchísimo a la pornografía. La pornografía les hizo más introvertidos que extrovertidos. Se les hace difícil hablar, incluso hasta con las muchachas. La cuestión del machismo. Había uno que decía, yo veía eso y eso me hacía más macho que otro. El que no había visto eso, olvídate, ese era del otro lado. Eso pensaba él en la niñez. Que los amiguitos de él que no habían visto eso no eran hombres. Porque él sí, ya él era hombre. Afectó las áreas de su relación en su noviazgo, lo aisló más de lo que naturalmente se aislaba la persona. No buscaba relaciones sinceras, sino que eran relaciones jalando para él, ¿sabes? Uno de ellos me decía, el que mencionabas ahorita de los 14 años, de que él se propuso, ¿sabes? Yo voy a tener novia, y la razón por la que él buscaba una amiguita era para poder imitar los actos que estaba viendo en la pornografía. ¿Sabes? Así que se convirtió en una persona aislada. En los estudios, ¿tú sabes por qué afecta a los estudios, Jackie, amigo que nos escucha? Por la concentración. Porque lo interesante es, no solamente eso, que el momento en que se ha encontrado que los niños más tienen acceso a material pornográfico es después de la escuela, en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la casa a las 3, los papás le dan llaves de la casa, el niño está solo en la casa. ¿Y qué sucede? Supuestamente está estudiando. No está estudiando porque está viendo material pornográfico en lo que llegan los papás. Y el otro momento que lo ven es de noche. Algunos, incluso de los que yo entrevisté y casos que yo he atendido, ponen alarmas para levantarse de madrugada, se hacen los dormidos, en lo que los papás van y lo chequean, ellos se hacen los dormidos, y después que los papás se acuestan y cierran la puerta y prenden el aire, se levantan o pusieron la alarma y se levantaron de madrugada. Y pasaron toda la noche, hasta las 5 de la mañana, viendo material pornográfico y masturbándose a la vez. ¿Qué sucede? Tienes un niño que llega de la escuela a las 3. En vez de estudiar y hacer las asignaciones, está consumiendo material pornográfico. De noche, que es el tiempo que se supone que él esté descansando y durmiendo, ¿qué estaba haciendo? Viendo pornografía. Por lo tanto, al otro día cuando vaya a la escuela, destruido, cero retentiva, va a estar durmiendo, no va a poder prestar atención, va a estar cansado. Así que mira cómo eso le afecta. Ellos mismos me lo dijeron así, no pude alcanzar mis metas de estudio. Y lo interesante es que de los 6 participantes, solamente uno terminó estudios graduados. Solamente uno tiene maestría. Uno solo tiene 4º año. Uno tiene bachillerato. Y los otros 3 tienen grados asociados. Y ellos coinciden. El que hizo maestría precisamente fue el que vio pornografía más tarde en la adolescencia. ¡Oh, qué interesante! O sea, que podríamos inferir que mientras más temprano tú estás atado a esta conducta,
más va a afectar tu aprovechamiento académico. ¿Cómo no? Así que ese fue uno de los que surgió. Porque consumían mucho tiempo, o sea, largas horas haciendo esto. Claro. En los deportes, prácticamente lo mismo. De ellos, yo tenía 4 que eran atletas. Claro. Y el rendimiento atlético también se afectó porque no se sentían cansados todo el tiempo al hacer deporte y se desanimaban para hacer ejercicio. En los efectos emocionales, uno de ellos cayó en una depresión severa. Varios de ellos me mencionaron que en ocasiones se sintieron deprimidos. Incluso 3 de ellos consideraron quitarse la vida en medio de toda esta conducta. O sea, así mismito, porque era tanta la desesperación por dejarlo y no podían, que consideraron quitarse la vida. Se sentían que no valían nada. Su autoestima se afectó, se sentían menos. En cuanto a los efectos adictivos, pues hoy en día tienen un atavío, una fijación que no pueden dejar la pornografía. Uno de ellos decía, yo intenté limitarlo, no eliminarlo, pero limitarlo. En vez de todos los días 5 horas, pues un día sí, un día no. Y él me dice, no pude. Es imposible dejar eso. Eso en cuanto a la adicción. Y uno de ellos, esta frase la utilizo siempre, que dice, la adicción afecta el juicio, y el juicio incluye desde tú cometer cosas que tú antes no pensabas hacer y ahora dices que está bien. Desde tu comportamiento respecto a tu sexualidad, respecto a tus creencias de tu sexualidad, si eres straight, si eres bisexual, todo, tu orientación sexual, el juicio lo va a afectar todo. O sea, cómo él entiende que la adicción a la pornografía te va a afectar el juicio. O sea, las decisiones que tú tomes. En los efectos físicos, interesantemente, 3 de los casitos, y aparte de ellos, de estos 3, yo conocí otros casos que yo he atendido en clínica, que se han llegado a masturbar al punto de lacerarse el pene. ¡Wow! De herirse. Hay otros que se automutilaba y su práctica de automutilación era que seguía practicando la masturbación hasta que no veía sangre, no se detenía. O sea, a ese nivel. Uno de ellos, aún al sol de hoy, como adulto, tiene infecciones en esa área genital y no se atreve a ir al médico porque ¿qué explicaciones va a dar de por qué es la infección? O sea, no se atreve a decir que, mira, es porque yo me masturbo. ¿Sabes? Así que esas son, para la hermana que hizo la pregunta, algunos de los efectos que puede llevar a la persona. Malestares estomacales, dolores de cabeza, esos eran efectos físicos de toda esta conducta. Uno de ellos era hipoglicémico, entonces como pasaba tantas horas, se pasaba las horas de las meriendas, no comía, se mareaba, le daban ¿verdad? Los tantrum estos. Y ahora como adultos tienen problemas de ED, erectile dysfunction, disfunción eréctil. Y esa es otra de las consecuencias de la masturbación, que eso no sabía eso. Sí, porque mira, hay un diagnóstico médico que se llama Male Psychogenic Dysfunction, disfunción psicogénica, disfunción sexual psicogénica masculina. ¿Qué es lo que sucede? Es un diagnóstico que se está dando ahora con adultos, varones adultos casados, que estuvieron tan atados a lo que es la pornografía y la masturbación desde la adolescencia, que ellos alteraron todo lo que es su ciclo y su respuesta sexual y la condicionaron o se acostumbraron a vivir toda su experiencia sexual con la exposición a material pornográfico, y eso era el material que lo excitaba, y la práctica de la masturbación. ¿Qué pasa? Cuando se casan, se les hace imposible concretar el acto con su pareja. Por algo muy sencillo. Si antes a mí lo que me excitaba sexualmente, visualmente, era esta imagen de esta mujer que te presentan unos cuerpos perfectos, que en la pornografía, todos están alterados digitalmente, o son muchachitas bien jóvenes que todavía la gravedad ni la edad le ha hecho el efecto en sus cuerpos que no tienen celulitis, ni tienen estrías, ni tienen marcas, ni nada de eso. ¿Qué sucede? Eso era lo que le excitaba sexualmente visualmente. Cuando se casa y se descubre que su esposa no cumple con ninguna de las anteriores, ¿qué pasa? La esposa no le excita sexualmente. Claro. Así que vamos a empezar por ahí. Wow. El acto de la masturbación, como se condiciona el tacto, porque es a través del tacto del varón, la presión específica, el ritmo específico, los movimientos específicos, ¿qué sucede? Cuando va a concretar el acto sexual con la esposa, la presión y el toque de la mano jamás va a comparar con la presión de las paredes vaginales en el acto sexual con la mujer, con la esposa. ¿Qué sucede? No logra excitarse y completar el acto sexual porque
no tiene la misma sensación. Claro. Y por lo tanto no puede llegar al orgasmo. O sea, que esa es otra de las consecuencias a las que se exponen. Y eso sucedió con estos participantes que tuve. En los efectos cognitivos, que es lo último que te comparto, el problema de la fantasía, el problema de que todas esas imágenes se te quedan en la cabeza y no las puedes borrar, y eso es así, esas imágenes se quedan ahí grabadas en tu mente para siempre. Tu cabeza se empieza a dañar y a distorsionar lo que es el amor. Uno no se olvida, todas esas imágenes se quedan en el cerebro y no se van de mi mente. Esas son las frases que ellos dijeron. Así que, a manera de conclusión, pues, esta investigación nos permitió describir a profundidad, ¿verdad?, todos estos efectos. Y aquí estamos compartiendo solamente por encima. Claro, por encima. Que si tuviéramos más tiempo, pues, damos más detalles. Y como otro detalle que puse en mis conclusiones es que el consumo del material pornográfico sobrepasa la frontera del individuo. Porque contrario a lo que dicen por ahí de que, eso lo hago yo solo, eso yo no le hago daño a nadie, eso yo estoy solo allá en mi cuarto y no afecto a nadie. ¿Sabe? Hay que romper ese mito porque los efectos van más allá del ser humano, del individuo. Porque mira que el efecto mayor son las relaciones sociales. Se afecta su relación con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros de trabajo, con sus relaciones afectivas. ¿Sabes? Que esto no es algo que te afecta a ti nada más. Afecta todo lo que te rodea. Y por último, a manera de conclusión, cómo existen tantos mores culturales y sociales que promueven y facilitan el acceso al material pornográfico. Todo lo que es el acceso al Internet, lo que es la cultura machista que vivimos, al hablar de sexualidad de una manera vulgar. Ahorita mismo te compartía una revista que tú has traído. Hay una revista que salió ahora de estas de farándula. Sí. Y toda la portada, eso y las fotos de adentro son fotos pornográficas. Eso es pornografía. Es pornográfico. No es otra cosa. Pero como ya eso se ha normalizado, que es otro de los efectos de la pornografía que siempre menciono, que la pornografía ha normalizado lo que es la sexualidad en público y lo que es la desnudez. De hecho, en televisión hay series de la mansión esta de Playboy y de las mujeres estas que viven The Girl allí Next Door, The Girl Next Door. Sí, una cosa que ahora eso es lo chic, eso es lo in, they're so cool. Ese es el problema mayor, que se normaliza la sexualidad. Eso se ve como algo normal. Es normal. Incluso algo que tú puedes hasta aspirar. Es normal. Entonces, ese es uno de los problemas principales. Esto es una cosa tan interesante y la verdad que la iglesia tiene mucho terreno que cubrir y volver a retomar, porque la sexualidad es un regalo de Dios y yo creo que es uno de los regalos más preciosos que el Señor nos ha dado y es algo que verdaderamente dentro del contexto del matrimonio, que es la institución más preciosa también que el Señor nos ha regalado, es algo digno de respetarse, de honrarse y de disfrutarse de una manera, ¿verdad?, adecuada. Así que vamos, Lorenzo, vamos a hacer una pausa nuevamente para que vayas preparándote, porque ahora vamos a estar hablando de qué expectativas hay, qué esperanzas hay, qué podemos hacer, etcétera, etcétera. Y recuerda el 787-837-1060, pensaba que iba a decir el otro número, y danos tus preguntas si tienes alguna, si estás luchando con algún tipo de adicción a la pornografía, que te podemos contestar tu pregunta. Así que nada, quédate con nosotros en tu cadena radial. La senda del Calvario, camino con el Salvador. Nunca me siento solo, Él siempre a mi lado está. Las pruebas y el oprobio no me hacen ya
De vuelta aquí con ese gran himno. Ese himno está precioso, ¿sabes, Lorenzo? Él sé que todos nos quedamos así pasmados, esperando una musiquita rápida y salió ese himno, pero es que la senda del Calvario, eso no tiene precio. Y bueno, amigos, acabamos de enganchar una llamada con una amiga. Sí, el doctor da charlas y conferencias, da terapia, hace de todo. Apunten este número, por favor, para que se puedan ir comunicando con él con mucho gusto, al 787-473-4851, lo estaremos repitiendo al final del programa. Nuevamente es el 473-4851. Yo soy bien buena para memorizarme los números, José, pero este número tuyo a mí no se me pega. ¿Cuántas veces yo te lo he pedido? Fácilmente 100 veces. 473-4851, el doctor José Colón Hernández. Es correcto. Y bueno, José, después de todos estos hallazgos, y la verdad que esto es esto es de mucha envergadura, esta adicción a la pornografía, sus consecuencias son serias, son profundas, son muy dañinas. No hay nada bueno, esto no trae nada bueno consigo, no hay ninguna cosa positiva que la pornografía y la adicción a la pornografía pueda traer a nuestras vidas como edificación, ¿no? No. Y entonces, la pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿qué esperanzas hay para aquel que está en estas adicciones? No solamente los hombres, sino las mujeres, porque hay muchas mujeres también que están sufriendo, calladas, ¿verdad? Amordazadas, digo yo, con esta culpa, con esta vergüenza, que es la adicción a la pornografía. Pues mira, yo voy a empezar esta parte de la esperanza con esta frase que uno de los participantes me comentó, que de verdad me encantó, yo lo hubiera puesto al principio de la disertación. Él practica, él persevera en la Iglesia Católica y él me decía, como adicto al sexo yo tengo que estar mirando aquella cruz, ¿verdad? Okay. Y como en la Iglesia Católica está el Cristo crucificado, claro. Él dice, al mirar a los ojos al Señor, yo no pierdo mi paz en la iglesia. En el momento en que yo baje a mirar al frente, perdí. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria a Dios por ese Calvario. Ahí mismito es. Gloria a Dios. Así que le tenemos que decir a las personas que sí hay esperanza. Los expertos en el área en Estados Unidos todos coinciden en que para salir de esta atadura la persona no puede salir solo. Es imposible salir solo. El que tiene esta lucha sabe que ha tratado y lo más que puede, tal vez 1 mes, 2 meses y después vuelve y cae. Hace poco estaba trabajando con un joven y él me llama y me dice, llevo 4 días que no he visto nada de pornografía. Y yo le dije, no celebres mucho porque mañana si caes vas a ver toda la pornografía que no viste esos 4 días. Esos 4 días, sí. ¿Sabes? Así que esto no es cuestión de eso solamente. Hay que buscar intervención, hay que buscar ayuda profesional. Por lo menos, yo tengo mi práctica ahora mismo en Atorrey. Yo atiendo en Atorrey solamente los viernes por cita previa. Nos puede conseguir más información en el website del ministerio, que es neanicos.org. N-E-A-N-I de punto, K de kilo, O y S de salvación. neanicos.org. O por Facebook nos consiguen también a través de Ojos de Pacto, ojosdepacto.com, que es otro ministerio que vamos a estar mencionando ahora como parte de la ayuda. Así que, número 1, hay que romper el silencio, ¿sabes? Tus cadenas van a ser tan fuertes como lo sea tu secreto. Esa es la frase. Tus cadenas van a ser tan fuertes como lo sea tu secreto. Hay que romper el secreto, hay que hablarlo con alguien hasta que no saques eso del sistema, ¿verdad? Como dice la palabra, mientras callé, envejecieron mis huesos. Correcto, Salmo 32. Así que en la medida en que tú abras tu boca con alguien, obviamente de confianza, y le expliques lo que está sucediendo, entonces. Segundo, hay que rendir cuentas. Tienes que tener a alguien que te pueda monitorear, que te pueda decir, ¿y qué? ¿Cómo vas? Déjame ver tu celular, ¿qué tienes en tu celular? En tu computadora, déjame entrar a History, no borres el History. Lo que se llama 3, el número Watch, como de mirar, Watch, de velar, X3 Watch. Ese es un programa
que se baja, se instala en la computadora. Yo lo tengo instalado en la mía, ¿verdad? Porque el que quiera estar firme vela que no caiga. Claro. Ese programa uno lo instala y no bloquea el acceso a material pornográfico, pero lo que hace es que envía un informe a alguna persona de contacto que tú tengas, que va a ser tu persona con quien tú vas a rendir cuentas. Yo tengo un amigo pastor, y ese amigo pastor, pues, si yo entrara a ver algún material pornográfico, en 2 semanas él le va a llegar un informe y le va a dar un listado de todas las páginas que yo visité. Inclusive páginas sospechosas. Simplemente, por ejemplo, a él le llegó un informe de que José entró el 4 de febrero a las 3 de la tarde a la página de endy.com. El Nuevo Día. No es una página pornográfica, pero que yo estaba buscando. Yo estaba bajando información de una noticia de una actriz mexicana de novela que firmó con la revista Playboy y salió desnuda. Pues así mismito era el titular. Pues el programa lo identifica como algo sospechoso porque ya tiene la palabra Playboy, desnudo, así que a él le llegó eso en el informe. Eso es un ejemplo. Tercero, hay que fortalecer las disciplinas espirituales. Yo creo firmemente que el pecado sexual está íntimamente ligado con tu comunión, tu vida espiritual. ¿Sabes? En la medida en que tú fortalezcas tu vida espiritual, tú vas a hallar fortaleza, ¿verdad? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en esa medida vas a poder hallar ayuda y poder, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte, dice la palabra también. Amén. Así que hay que fortalecer las disciplinas espirituales. Ahora, yo sé que tengo personas allá que están diciendo, sí, pastor, qué interesante, usted sabe todo lo que yo oro, todo lo que yo clamo, todo lo que yo le pido a Dios y Dios no acaba de sanarme de esto. Sí, es correcto, pero precisamente es porque no todo se resuelve con oración. Yo no quiero espiritualizar la cosa. Hay que buscar ayuda profesional. Yo soy uno que cuando atiendo a mis clientes, a mis pacientes, algunos están muertos de la vergüenza, no se atreven a hablar de lo que le está pasando. Recuerdo en una ocasión a una persona que yo estaba interviniendo, tenía miedo de hablar de todo lo que estaba haciendo y después que terminamos 1 hora de intervención, yo le dije, ¿en algún momento hablamos de tu consumo de material pornográfico? En ningún momento, porque esto es algo que viene desde la niñez. Hay que sanar relaciones, hay que establecer relaciones saludables y cuando tú empiezas a sanar esas heridas de antes, entonces te empiezas a empoderar de lo que es tu vida sexual correcta, saludable, desde la perspectiva bíblica, cristiana, de la voluntad de Dios, y ahí es que tú comienzas a sanar. También le damos algunas estrategias, algunas sugerencias. Y por último, importante, los grupos de apoyo. ¿Sabes? Es bien importante. Esto es una dinámica que, como he estado mencionando desde el principio, te aísla, te separa de los demás. Así como te aísla, pues tú tienes que rescatar nuevamente lo que son las relaciones saludables. En Puerto Rico, como les dije, hay varios grupos de apoyo. Hay un grupo que es secular, pero los demás son grupos con base cristiana. Y aunque uno de ellos es secular, es de base espiritual. Tiene base espiritual, que es la base de los 12 pasos. Claro. Aquí en Puerto Rico está el grupo de Sexoadictos Anónimos. Ellos se reúnen en Puerto Nuevo, Río Piedra y Ponce. Así que son los que yo conozco. Eso es en el área secular. En el área ya cristiana, pues hay 2 ministerios en el área de Caguas, que es el ministerio Hombres de Valor, Hombres de Verdad. Está el ministerio para mujeres que luchan con el pecado sexual, Mujer en Búsqueda de Identidad en Dios, lo dirige la hermana Lourdes Díaz. Hombres de Valor, Hombres de Verdad, lo dirige el licenciado Edwin Bello. Hay un grupo en la Iglesia Catedral de la Esperanza en la 65 de Infantería. ¿Y también se reúne el grupo? Sí, los lunes, 180 grados. Interesantemente, todos los grupos se reúnen el lunes. Sí, 180 grados. Y está otro ministerio que es de la pastora Heicha Fernández, Nueva Condición. Claro, que los hemos traído aquí en varias ocasiones. Así que hay ayuda disponible. Mucha gente desconocía que estos grupos existen. Estos ministerios también están para asistir a la iglesia. Si, por ejemplo, digamos que hay pastores que se encuentran con este tipo de asuntos y no sabrían cómo empezar a coger el toro por los cuernos. No, ahí yo explico lo que estamos haciendo. Ojos de Pacto. Ahí es que surge Ojos de Pacto, que pueden encontrar información de nosotros así mismo en internet, ojosdepacto.com de corrido, o por Facebook nos buscan así mismo, Ojos de Pacto. Ahí me van a encontrar a mí, José F. Colón, porque soy el que hago las entradas en el grupo.
¿Qué es Ojos de Pacto? Pues Ojos de Pacto es una iniciativa donde nos unimos todos estos ministerios, donde le estamos haciendo frente a este gran mal, a esta plaga, a este virus de la pornografía, del pecado sexual que está asociado a la pornografía. Y todos nos unimos para llevar este mensaje de esperanza. De hecho, en la ocasión que nos conocimos, fue allá en la actividad de Pacto de Pureza. Correcto. Que es una actividad auspiciada por Ojos de Pacto. Esa actividad, tenemos muchos auspiciadores, muchos ministerios que están con nosotros, especialidades juveniles con el pastor Eliezer Ronda, a otro nivel con el pastor Edwin Rivera Manso, los ministerios que ya les mencioné. Y lo que hacemos es eso. No solamente vamos a las iglesias, capacitamos al liderazgo. Hacemos una actividad bastante amplia. De hecho, este próximo sábado, vamos a estar en la iglesia metodista El Olivar. Eso es en Bayamón Gardens, a partir de las 5:30 de la tarde. Y toda esta información la consigue en Facebook, en la página de Ojos de Pacto. Y vamos a estar haciendo eso. Vamos a tener un panel. Yo voy a tener una conferencia sobre pornografía más breve. Es un evento fabuloso, sumamente informativo. Testimonios. Esos líderes van a estar hablando de temas como la masturbación, la pornografía siendo líder. Una de las jóvenes, Ruthie, va a estar compartiendo su testimonio y la importancia, y va a estar hablando de la importancia de los grupos de apoyo. Todos estos grupos van a estar allí, van a tener su mesa de información. La gente puede preguntar, recoger información de esos ministerios. En cuestión de intervención individual, porque no todo el mundo le saca el mismo provecho en las reuniones de grupo, reuniones grupales, claro, porque la vergüenza no les permite ir a los grupos. Y por eso, pues, en este caso, pues, Dios me dio la bendición de poder tener esta clínica privada. Yo estoy atendiendo los viernes. Mi teléfono es el 473-4851. 473-4851. Esos ministerios que mencioné, casi todos se dedican a hacer el trabajo de intervención en grupo. En el caso mío, a través de Neánicos, nosotros damos más bien charlas, conferencias, para educar. Yo doy conferencias a padres, específicamente a padres, de cómo hablarles de sexualidad a los hijos. De hecho, estarás participando con nosotros pronto en una de las precumbres. De hecho. De la Ventana 414. Estoy encantada de la vida con eso, de verdad. Así que vamos a estar con todo ese tipo de aportación. Estamos a la orden. Así Fantástico. Que las líneas están abiertas. Preguntas que quieran hacer, llámenos en confianza, 837-1060, y con mucho gusto le contestamos. Pues mira lo que yo tengo aquí en las manos. Hay un pastor de Salinas que nos felicita por el programa. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde. Él dice que le interesa que comentes sobre un estudio que se llevó a cabo sobre lo que veían, los que están, ¿verdad?, adictos a la pornografía y la violencia doméstica. ¿Qué puedes hablar acerca de esto? Pues mira, yo lo que puedo decir es que una de las mentiras que fomenta la pornografía es que a la mujer le gusta que la golpeen, porque la pornografía erotiza la violación. Por ejemplo, tú puedes tener una escena donde hay una mujer huyendo, corriendo de un hombre que la está persiguiendo con intenciones de violarla, hasta que él la alcanza. Ella grita, pataletea, tira puños, aruña, tira patá. ¿Y qué pasa? El hombre la domina. Empieza el acto de violación. Todo esto es una escena pornográfica. Entonces, ¿qué pasa? Durante el acto de violación, la escena se transforma, porque entonces ahora la mujer está disfrutando lo que le están haciendo y quiere más. Entonces, ¿qué pasa? La pornografía erotiza la violación. Por eso hay imágenes en la pornografía. De hecho, yo tengo un documental de un actor, de un director porno, que gracias a Dios lo metieron preso. No digo el nombre para que no vayan 2 o 3 presentados a buscar pornografía que él produce. Y él decía en ese documental, pero es que a la mujer le gusta que la humillen, es que a la mujer le gusta que la golpeen. Él tenía la cara de decir eso. Y presentaban escenas donde a la mujer la abofeteaban, donde le daban de puños, donde la agolpeaban, lo que se dice en inglés spank, ¿verdad? Que es como dar nalgadas y dar golpes. Mire, la realidad es que a la mujer ni a nadie le gusta que le den. Claro. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo todo esto se sigue traduciendo en, por ejemplo, canciones?
No. El reggaetón está no hablemos de reggaetón nada más. Hay otras canciones. Había una de Celia Cruz que decía que métele con el sartén por la cabeza, algo así. O sea, la violencia está en todos los géneros musicales. En todos los géneros musicales. Pero interesantemente, en las mismas canciones de reggaetón, ¿verdad? Que por lo menos es el área que yo trabajo con jóvenes. Y son tan explícitas. Sí, y hay una canción que dice, porque a ella le gusta cómo le doy. A ella le gusta cómo le hago y le doy, ¿sabes? Hay otra que dice, papi, dame paleta. ¿Sabes? Y no es paleta de bombón del dulce, no. Es paleta de darle con una tabla. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué pasa? La mujer se cree que eso es parte del proceso normal de la sexualidad y es ser golpeada. Hay escenas donde a la mujer la estrangulan literalmente mientras tiene el acto sexual y la agarran por el cuello como si fuera a alarle el pelo, como si fueran las bridas de un caballo, ¿sabes? La realidad es que a nadie le gusta que lo golpeen, pero la pornografía erotiza eso, tenemos menores que están viendo eso, el menor piensa que eso es lo correcto, monkey see, monkey do, lo que vio va a querer imitar. Así que eso sí, fomenta la violencia. La pornografía puede fomentar la violencia desde esa perspectiva. Amigo, el 787-837-1060 está abierto para tu pregunta. Nos puedes llamar anónimamente. Ya, obviamente se sobreentiende que hay muchas personas que no están, que no se atreven a llamar porque viene obviamente ligado con este asunto, ¿no? Como un pequeño paréntesis, René Pereira quería dejarte saber que va a haber una noche de alabanza y adoración en la Iglesia Bíblica Emanuel a las 7:30. Madeline, supongo que esto es esta noche, porque no me puso el día, así que supongo que esta noche es noche de alabanza y adoración en la Iglesia Bíblica Emanuel. Sí, es esta noche, Madeline me dice. Así que no dejes de pasar por allá para que también le des un saludito a Renecito Pereira. Recuerda que el número del doctor José Colón, nuestro panelista, es el 787-473-4851. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y recuerda el 787-837-1060 aquí en tu cadena radial La Roca. Mi nombre es Jackie, no te vayas.
De vuelta aquí a los estudios de WCGB, aquí en del 1060 AM de tu cadena radial La Roca. Mi nombre es Jackie, que vengo desde San Juan, muy bien acompañada del doctor José Colón, pastor, consejero y doctor en educación, especialista en todo lo que se refiere y atañe a las adicciones a la pornografía y también, obviamente, ¿verdad?, a qué es lo que está pasando dentro de la iglesia con este asunto. Gracias por sus llamadas, felicitando por el programa. Sabemos y estamos muy conscientes de que este es un tema que debemos de tocar más a menudo. Y por eso fue que yo le dije a José, tenemos que ir para WCGB, tenemos que hacer algo en vivo. Y estamos encantados con este panel. Así que, y bueno, José, para ir cerrando, ¿verdad? Y capitulando todo esto, es impresionante y es sumamente interesante los efectos tan detrimentales que tiene esto de la pornografía, que inicialmente, incluso cuando uno es niño, sobre todo cuando es niño, piensa que como eso se siente bien, pues es algo bueno. Tú sabes, porque como uno se siente bien, el cuerpo, somos todos humanos. Uh-huh. Yo también de niña, no de niña, pero a cierta edad fui expuesta. Y sí, yo he sido casada y estoy divorciada. Y obviamente el cuerpo humano es una cosa maravillosa. Y Dios nos ha dotado de tantas cosas buenas. Y pues esto es algo que es un arma de doble filo tan terrible y tan dañina. Por eso es el énfasis que tiene que hacer la iglesia. Es importante que la iglesia tiene que retomar el tema de la sexualidad, de la identidad sexual. Y bíblicamente ir arrojando luz. Es correcto. Arrojando luz. Y yo, pues, quisiera terminar, ¿verdad?, a manera de cierre, la reflexión que hicieron estos 6 participantes. Ajá. Y yo la narré de la siguiente manera en la disertación, y dice así: de verdad que a mí me hubiera gustado nunca en mi vida haber encontrado pornografía, porque yo sé que hoy en día no tuviera problemas con pornografía. Cuando comencé a crear ya un hábito, fue que hizo un gran impacto en mi vida, porque no era la pornografía per se lo que me impactó, sino mi comportamiento hacia la pornografía. Yo siempre terminaba con vacío, con culpa, y siempre estaba la lucha de que había algo más importante que hacer. A lo mejor estudiar, practicar algún deporte, limpiar la casa, aunque fuera a dormir. Para mí era más importante ver pornografía que todo eso. Pero a pesar de eso, pues siempre lo hacía. Yo quisiera, pero no puedo dejarla, porque yo estoy aquí hablando horriblemente de la pornografía, pero me gusta. Ojalá y yo hubiese tenido la fuerza de querer salir para no sentirme hoy como me siento, para no cometer los errores que he cometido hasta ahora. Y es que eso es algo que te da una satisfacción que después que lo haces y te das cuenta que lo hiciste, después estás horrible. Por eso es que yo lo veo como el concepto de la mentira, que la mentira me decía que valía la pena. Aunque siempre los resultados fueran los mismos, pues yo buscaba. Siempre había algo que me decía que sí, que valía la pena, que me convencía, que lo iba a hacer por menos tiempo, que iba a estar menos tiempo y que cuando terminara iba a hacer las responsabilidades que tenía que hacer, pero nunca era así. Para mí es la peor bomba que existe, la pornografía, porque nunca se va a acabar y porque de tu cabeza y de tu cuerpo nunca se va a ir, nunca. Qué tremendo. Estos son palabras fuertísimas, esos son testimonios que ¿quién discute con eso? Porque eso lo sufren en cuerpo y carne, ¿no? Qué tremendo está esto. Gracias, José, por lo que haces. Y pues nos ha surgido una pregunta que puedes tocar bien brevemente, estamos a punto de irnos, pero es algo muy interesante y que se presta fantásticamente para otro programa que podemos hacer prontamente. Esta amiga de Ponce llama y pregunta si el aumento en el homosexualismo y el lesbianismo están ligados a este asunto de la adicción a la pornografía. Ay, tremenda pregunta, hermana. Pues mire, yo se lo voy a contestar hasta con datos estadísticos. El 80% de la pornografía que está dirigida a varones, el 80% contiene imágenes lésbicas, ¿ok? Material dirigido a varones y el 80% tiene imágenes lésbicas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad sumamente machista. Y inconscientemente, socialmente, el varón se siente atraído a estas imágenes donde aparecen dos mujeres, no por el simple hecho de que él quiere ver mujeres lesbianas, no. Es que inconscientemente el hombre lo interpreta de la siguiente manera.
Mira qué clase de macho yo soy, que no tengo una, sino que tengo 2 mujeres para satisfacerme a la vez. Ahí es donde está el detalle. ¿Qué pasa? El varón consume este material, ve a 2 mujeres y es como es un objeto, pues yo en vez de tener una tengo 2. Es el típico concepto del harén. Mientras más mujeres yo tenga, mejor para mí. Correcto. Ahora bien, ¿qué pasa? Si el 80% de la pornografía dirigida a varones tiene escenas de lesbianismo, y el 95, casi 96% de nuestros menores, de los que tienen acceso a material pornográfico, lo ven antes de los 18, ¿qué sucede? Cuando una niña tiene acceso a material pornográfico dirigido a varones, donde el 80% son imágenes lésbicas, ¿qué sucede? Qué efecto detrimental. ¿Qué sucede? ¿Ok? Qué mal. Yo, por ejemplo, he atendido casos de niñas que fueron expuestas por otras amiguitas a material pornográfico a los 10, 11, 12 años y que las 2 niñas, viendo el material, se sintieron, comenzaron a imitar los actos. Claro. Entonces, a esa edad, tú despertar tu sexualidad teniendo sexo con otra mujer, eso es. Pero otra cosa bien curiosa que ha surgido, Jackie, en casitos que yo he atendido, gente que se me acerca después de las conferencias y me comparten sus testimonios, de verdad que es terrible. Cómo mujeres que al ser niñas vieron material pornográfico, le cogieron asco al sexo, le cogieron asco a los varones, porque los ven como unos salvajes que lo único que piensan es en sexo, y eso las ha llevado a tener problemas de identidad sexual. Y por ende entonces caen en el lesbianismo. Y caen en el lesbianismo. Hay casos de varones que por sus prejuicios y sus estereotipos y por sus complejos de lo que implica ser hombre, ¿verdad? Porque el mundo te quiere a ti meter por ojo, nariz y boca que hombre es el que más mujeres tiene, el padrote, el que más sexo tiene. Pero ¿qué sucede? Hay varones que en medio de su confusión con su masculinidad entran a ver pornografía de hombres, de varones. No es porque sean homosexuales, sino porque quieren ver cómo es otro varón y buscan identificarse con otro varón. Y de ahí a caer a prácticas homosexuales es nada. Así que yo tuve un caso interesante de este varón que como desde chiquito le metían todo este pánico, pavor y terror con la sexualidad, que no puedes tener sexo con niñas, los embarazos, los abortos, las enfermedades. Él desarrolló un pavor emocional hacia la mujer que él no se atrevía a expresar su sexualidad con una mujer, ni siquiera con una novia, porque el terror que le infundieron a él fue tan fuerte a lo que era el sexo, que entonces él decidió practicar y expresar su sexualidad, su etapa de descubrimiento sexual con otros niños. Y de ahí él desarrolló toda esta conducta homosexual. O sea, que es algo bien complejo. Y yo creo que yo tengo una frase al final de la disertación y yo digo que establecer que consumir pornografía es el único y absoluto promotor de estas conductas sería tan irresponsable de mi parte como descartarlo también. ¿Sabes? Yo no puedo decir que la pornografía te va a llevar a todas estas conductas que hemos mencionado, pero no la puedo descartar porque las posibilidades de que te lleve a esto están ahí. Así que la pornografía va a incidir en todas las áreas de lo que es la sexualidad. Realmente es jugar con fuego, no queda otra. Definitivamente. Es más, con fuego no, con un reactor nuclear. O sea, exactamente. Y bueno, amigo, muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Esto se tiene que repetir bien pronto. Es probable que lo repitamos antes de que el mes se acabe. Pero de todas formas, te quiero dar muchas gracias por venir hasta acá y compartir estos hallazgos tan interesantes de estos efectos tan detrimentales que tiene la pornografía en los jóvenes, ¿verdad? Específicamente en los varones. Si, amigo, necesitas algún tipo de consejería o algún tipo de orientación, asistir a algún tipo de charla o traer incluso al doctor o algún otro recurso para tu iglesia y orientarte, puedes llamarlo al 787-473-4851. Y recuerda que nada, quédate aquí con nosotros en tu cadena radial La Roca. Mi nombre es Jackie y me despido de ti. Dios te bendiga. Hemos presentado Enriqueciendo tu Vida. Gracias por su atención. Si usted tiene preguntas o comentarios,
Queremos saber de usted. Por favor, llámenos al 787-406-6464 o puedes escribirnos al apartado 1414, Juana Díaz, Puerto Rico, 00795. Enriqueciendo tu vida cada día. La Fundación de Capellanía Evangélica del Sur presenta su programa